nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. Dígale a su hermano que está en un lado, Dios habla. He aquí las cosas anteriores se han cumplido. Y yo anuncio cosas nuevas, antes que sucedan, os las anuncio. La Biblia nos enseña que cuando tenían duda o buscaban la voluntad del Señor, se acercaban y buscaban la palabra de parte de Dios con los profetas. Amén. Y ellos buscaban a Dios y recibían una palabra de parte de Dios. Aún Jesús, estando aquí, anunció las cosas que iban a venir. Y cuando se fue dijo, yo les voy a enviar al Espíritu Santo. Amén. Él los va a guiar. Nos habla de una guianza, nos habla de una dirección. Y toda palabra profética debe de ir alineada a la Escritura. Amén. Todo va alineado a la Escritura. Entonces, dice la palabra que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. Porque Dios sigue hablando. Amén. Sale de la boca de Dios. Así que vaya conmigo a Isaías 26:20. Le voy a compartir una de las palabras que yo digo ha sido una de las más fuertes que Dios nos ha dado. Cada año le pedimos palabra al Señor. Yo estaba recordando ahorita por allá en el 2006, el Señor nos habló de la violencia que se iba a desatar. Y ustedes supieron en el 2007 cómo se vino una ola de violencia tremenda. Y cada vez que el Señor nos da una palabra antes de comenzar el año, yo estaba leyendo la del 2015 y de veras que Dios es bien preciso. Amén. En Él no hay falla. Amén. Y Dios nos habló. Estuve buscando la presencia de Dios y una palabra específica. Y hay partes inclusive que cuando estaba anotando, porque es como si fuera un dictado, y le doy gracias a Dios por su Espíritu Santo. Amén. Hay partes en las cuales Él me mostraba en visión lo que me estaba diciendo. Entonces, ahí donde está, cierre sus ojos. Espíritu Santo de Dios, te pedimos, háblanos. Disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra vida. Estamos aquí para hacer la voluntad del Padre. Estamos aquí porque amamos a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Ese sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Queremos estar alineados a la voluntad del Padre, y Espíritu Santo, queremos seguir tu dirección, tu guianza, sin movernos a izquierda ni a derecha. Sabemos que tú estás para preparar a la novia para la segunda venida del Maestro, la segunda venida de Cristo, para que estemos listos y seamos hallados como iglesias sin mancha, como una novia sin mancha y sin arruga en sus vestiduras. Gracias te damos, Espíritu Santo. Sea tu voz y no voz de hombre la que se hable desde este púlpito siempre. Con toda humildad te pedimos, háblanos, y te damos gracias, y la gloria y la honra son para ti y solo para ti, Dios amado. Amén, amén. Isaías capítulo 26 versículos 20 y 21, vamos a leer. Dice así: anda, pueblo mío, da una instrucción, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. En este pasaje de la Escritura, en estos dos versículos, da una instrucción muy específica.
Y dice: ven, pueblo mío, entra a tu recámara, entra a tu aposento, entra a tus habitaciones y cierra la puerta detrás de ti. Escóndete un poco mientras pasa la ira del Señor. Porque he aquí que el Señor viene de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra por su iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Acumulación de pecado. Es cuando hay pecado sin confesar y se sigue pecando y se vuelve a acumular pecado tras pecado tras pecado. Eso es iniquidad. Amén. La tierra también va a mostrar, ya no va a poder ocultar la sangre derramada sobre ella, ya no va a poder contener o esconder a los abatidos, a los muertos, y tampoco conciliar su culpa. Entonces nos habla de entrar al lugar secreto. Verso 20, regrésate por favor. Nos habla de entrar en el aposento, en el lugar secreto del Señor. Y ahora va a empezar usted a entender un poco más porque el Señor nos ha estado hablando de esta manera en las últimas semanas. En los últimos mensajes, en uno de los mensajes nos describía qué es el lugar secreto, cuál es el lugar de habitación del Señor. Amén. Entonces nos está dando la instrucción y dice: entra al lugar secreto, entra a ese lugar, escóndete en ese lugar por un tiempo mientras la ira del Señor pasa, porque viene, dice, en tanto que pasa la indignación, porque viene el Señor a castigar a los habitantes de la tierra por su iniquidad. Voy a comenzar, dice así: este 2016 será un año en el cual veremos fenómenos naturales y sobrenaturales que manifestarán la ira de Dios sobre los hijos de iniquidad. Será un año en que veremos fenómenos naturales y fenómenos sobrenaturales. Estamos viendo, acaba de pasar ayer en Texas unos tornados, no sé qué cantidad de muertos hubo, pero estamos viendo que han pasado y están pasando cosas que regularmente no pasaban. Lo del huracán Patricia, usted recuerda la fuerza, la categoría 5, la fuerza con la que estaba por entrar a las costas de México, y de una manera sobrenatural al tocar tierra perdió la fuerza y no fue para nada el desastre que estaba programado que hubiera. Otros huracanes que han tenido menos fuerza han causado mucho más devastación de lo que causó. Entonces vamos a ver fenómenos naturales y fenómenos sobrenaturales, cosas que no se van a poder explicar los científicos, que van a manifestar la ira de Dios, dice, sobre los hijos de iniquidad. Esto es algo muy triste, dice: ciudades enteras van a desaparecer en un momento, nevará donde no ha nevado, se inundará donde no se ha inundado. Se levantarán naciones que antes se decían y mostraban amigas y entrarán en guerra. Un espíritu de odio será liberado y la tierra empezará a manifestar el clamor de la sangre inocente derramada. Debido a estos fenómenos naturales, nos describe que va a haber ciudades enteras que van a desaparecer en un momento. Fenómenos meteorológicos que no se están acostumbrados a tener en áreas, los vamos a empezar a ver. Inundaciones donde antes no había habido inundaciones. Naciones que se decían y se mostraban amigas van a entrar en guerra. Perdón. Y dice: un espíritu de odio va a ser liberado y la tierra va a empezar a manifestar el clamor de la sangre inocente derramada. Este será un año en el que la corrupción será evidente en todo. ¿Qué es la corrupción? Algo que está fuera de orden. Amén. Algo que no está bajo una autoridad, algo que se sale de una ley. Amén. Entonces toda aquella corrupción, dice, va a ser manifestada, incluyendo, aquí me habló muy claro, incluyendo la corrupción eclesiástica, la corrupción de liderazgos. Y debido, escucha esto, a la falta de respeto por el nombre y el sacrificio de Jesús, y a la burla
que se levantará por la corrupción mostrada, vendrá juicio. Entonces nos habla que aún la corrupción dentro de las iglesias, ¿qué es esto? Las cosas que se hacen, que pensamos que están bien, que pensamos que agradan a Dios, que pensamos que están dentro de la voluntad de Dios, pero que no son cosas más que basadas en sentimientos de hombre, doctrinas de hombre, tradiciones de hombres, todo ese tipo de cosas que no provienen de la voluntad de Dios, son corrupción. Entonces dice que van a ser manifestadas, se van a dejar ver. Y todo eso, dice, será evidente la corrupción en los liderazgos. Y debido a esto, debido a la corrupción, esto ha ocasionado una falta de respeto por el nombre y el sacrificio de Jesús. Hemos visto cómo la gente se burla y dice, uy, eso que eres cristiano. Uy, y dices que has cambiado, y se empieza a ver una burla debido a veces al mal testimonio que damos, debido a la corrupción, como estaba diciéndoles, que no estamos nosotros alineados muchas veces, o nos podemos ver desalineados de la voluntad de Dios. En lugar de seguir a Dios, estamos pretendiendo que Dios nos siga a nosotros, y eso es algo corrupto, eso es algo que está fuera de un orden. Amén. Dice, y la burla que se levantará por la corrupción mostrada, debido a eso vendrá juicio. La corrupción en las iglesias será manifestada primero en misericordia y después en juicio. ¿Por qué dice así? Primero en misericordia y después en juicio. Porque la obra del Espíritu Santo llegará a la iglesia de Jesucristo, y hablo en general, llegará para mostrar las áreas en las cuales necesitamos cambiar, en las cuales tenemos que arrepentirnos, en las cuales tenemos que reconocer nuestros pecados, reconocer nuestras faltas, ¿para qué? Para que pueda operar esa misericordia y no llegue juicio. Por eso dice que vendrá primero en misericordia. Y si a pesar de instruirnos, de hablarnos, de mostrarnos el Espíritu Santo las cosas y las áreas que debemos de cambiar, no obedecemos, entonces llegará juicio. Pero antes hubo una advertencia. ¿Estamos entendiendo? Amén. Acuérdese usted de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, acuérdese usted de Nínive. Le fueron enviadas primero palabras, les fueron enviados mensajeros a Nínive, le fue enviado Jonás, y ellos escucharon la palabra, ellos se arrepintieron, ellos se humillaron delante de Dios, y Dios tuvo misericordia de ellos. ¿Cuánto no más tendrá misericordia de su pueblo? Amén. De su casa, de su iglesia. Es año de comunión, porque debemos de entrar en el lugar secreto de comunión con el Padre. Y ese será, escucha esto, el único lugar de seguridad, de reposo y de descanso. Quienes no corran a ese lugar secreto, en este año correrán un grave peligro, no solo espiritual, por el desvío y engaño que se manifestará y que ya es algo existente, sino también peligro en sus propias vidas debido a la violencia. Aquí hace una advertencia y dice que aquellos... Es un año de comunión porque debemos de entrar al lugar secreto de comunión con el Padre. La iglesia no debe de ser tu lugar secreto. La iglesia no debe de ser el único lugar donde escuchas del Señor, donde tienes comunión con Dios. Debe de haber una alimentación diaria, un lugar de comunión diario contigo y el Señor. Debes de tener tú un aposento en tu casa. Debes de tener tú un lugar en tu casa en el cual tú busques el rostro de Dios. ¿Estamos entendiendo? Por eso nos habla que es un año de comunión. Dice, porque debemos de entrar en ese lugar secreto de comunión con el Padre, y ese va a ser el único lugar de seguridad, de reposo y de descanso. ¿Por qué? Porque quienes no corran a ese lugar secreto en este año correrán, dice, un grave peligro. Debido a la maldad que se levantará, debido al odio, y adivina contra quién es manifestado el odio: contra los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo nos odia, porque sabe que ha sido vencido por nuestro Señor, por nuestro Salvador. Él odia todo lo que representa a Jesús, pero sabe que ya está vencido. Amén.
Entonces, debido a ese odio, ahí se corre ese peligro, porque se van a manifestar lo que está corrupto y va a haber desviaciones. Por eso decía que son cosas que ya existen. Peligro espiritual por el desvío y engaño que se manifestará y que es algo ya existente, debido a las falsas doctrinas, debido a las malas creencias, debido a unas personas que piensan que ya saben mucho y que no se dejan guiar por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces hay peligro espiritual y también dice que hay peligro físico debido a la violencia que se va a levantar. En lo que sigue, esto fue algo que me impactó mucho. Yo les decía y prediqué esto en el primer mensaje porque es necesario que lo escuche toda la iglesia. Al estarme a mí dando esta palabra, estaba yo en mi oficina solo y me empezó a mostrar en visión lo que le voy a describir. Este es un año en el que los lobos rapaces mostrarán sus fauces y no podrán disfrazarse más de piedad. Veo muchas ovejas muertas, veo muchas ovejas destazadas, veo muchas ovejas trasquiladas con heridas en su piel debido al método salvaje de trasquilado y a muchas heridas y lastimadas. Y podía ver aquellos lobos rapaces. ¿Y quién puede ser un lobo rapaz? No solamente alguien que está en un liderazgo dentro de una iglesia. Un lobo rapaz puede ser una persona que se hace pasar por oveja, pero lo único que hace es causar muerte espiritual a sus hermanos. Amén. ¿Me está entendiendo? Es gente que se muestra con una apariencia de piedad. Es gente que se muestra como alguien que es muy espiritual, pero en realidad está lleno de religiosidad, está completamente desalineado de la voluntad del Señor y se vuelven en realidad emisarios aún del enemigo. Acuérdate que el trigo crece juntamente con la cizaña. Amén. Por eso debemos de tener mucho discernimiento y de aprender a escuchar la voz del Maestro. La voz del Espíritu Santo es algo tan importante, es algo tan crucial, porque Él nos habla de una manera tan clara y tan hermosa y tan precisa. Él nos habla cuando necesitamos nosotros escuchar palabras de aliento, nos las da. Cuando nos tiene que jalar las orejas, nos las jala. A mí no se me olvida una vez que hice algo que no debía, y estaba yo sentado en la mesa de mi casa y el Espíritu Santo llegó y me dio una regañada. ¿Por qué hiciste eso? Pero me habló con una fuerza, no hallaba ni dónde meterme. ¿Sí me entiende? Pero al hacerlo yo lo podía sentir y lo podía percibir, no con el Dios que a veces se imagina uno con el bat listo para darnos en la cabezota, sino como un regaño de ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué hiciste eso? No vuelvas a hacerlo, me dijo, y yo me tuve que arrepentir ahí, me dio mucha vergüenza. Y es algo tan importante la voz del Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo? Todos estamos propensos a fallar. Entonces, dice, los lobos rapaces mostrarán sus fauces, no podrán disfrazarse más de piedad. Veo muchas ovejas muertas. Es gente que causa una muerte espiritual en los demás. Veo ovejas destazadas, gente que se aprovecha nada más o toma ventaja de los demás. Veo muchas ovejas trasquiladas con heridas en su piel debido al método salvaje de trasquilado. Y podía haber unas ovejas, haga de cuenta que para trasquilar hay unas tijeras especiales. Y la oveja está diseñada para ser trasquilada, debe de ser trasquilada. Hace poco encontraron a una oveja, Pastor Jaime, que estuvo 2 años en la montaña, estuvo perdida, y después de 2 años, mire cómo la encontraron a la ovejita. Miren nada más, le llaman Shrek, es el nombre que le pusieron a la oveja. Mire toda la lana, y esa lana, cuando la oveja no es trasquilada, produce parásitos, produce muerte, ¿sí? Al final termina matando todo ese peso. ¿Por qué? Porque una oveja está diseñada para
para ser trasquilada, para que se le vaya quitando la lana y que vaya produciendo pelaje fresco, pelaje nuevo. ¿Estamos entendiendo? Amén. Siempre como ovejas debemos de estar produciendo, no debemos de estar nada más así. Fíjate, hay mucha gente que anda como Shrek, como esta ovejita. Andan en su búsqueda de Dios, pero perdidos en una montaña, produciendo ese pelaje, pero a veces es gente que no quieren entrar a una comunión, a una congregación, no quieren estar siendo pastoreadas, o simplemente no hallan un lugar. ¿Sí me entiende? Entonces es necesario, por eso es necesaria la dirección del Espíritu Santo. Y podía haber en visión unas ovejas que tenían como si les hubieran arrancado la lana, tenían heridas así en la piel, veía la sangre, era algo horrible. Dice, porque no fueron, ya puedes quitar la imagen, porque no fueron trasquiladas propiamente. Entonces dice, veo, y a muchas dice heridas y muchas lastimadas. ¿Cuánta oveja no hay herida en las iglesias? Debido a los errores, a las tonteras que a veces nosotros como pastores cometemos, o a veces por gente en la misma iglesia, y que hay gente que no manifieste el amor de Jesús, o que no tiene un corazón paternal hacia los demás. Tú sabes que cuando tu papá te regaña, pues no porque te regaña dejó de amarte, te sigue amando. Amén. Y hay muchas ovejas lastimadas porque falta una paternidad espiritual, falta un pastor que tenga un corazón de padre. Amén. Dice, muchas heridas, muchas lastimadas. Y aquí veo algo tremendo. Dice, veo ovejas con las patas rotas, tendidas, viendo cómo el lobo se come a sus compañeras. Y podía ver yo una ovejita con las patas rotas tirada en el piso. ¿Qué dice eso? Habla de un liderazgo que no le permite a la oveja avanzar. Habla de un liderazgo como yo he recibido gente aquí en la iglesia que me ha dicho llorando, pastor, ore por mí, porque cuando salí yo de la iglesia donde estaba, mi pastor me maldijo. Habló maldición en contra mía y eso me duele mucho. Entonces, gente que a veces le rompe las patas a las ovejas para querer mantenerlas bajo un yugo, bajo un servicio, ¿sí me entienden? Tenerlas ahí en lugar de permitir que el buen pastor las lleve a los pastos que Él tiene para ellas. ¿Está entendiendo? Hay ovejas que se la pasan tiradas en una iglesia y crecieron hasta un lugar, pero no se les permitió salir a ir a ser entrenadas en otras áreas, a ir a crecer en otras cosas, a ir a recibir otro pasto que el Señor tiene verde para ellos, que les va a dar crecimiento. Las ovejas no son de nosotros, las ovejas son del Señor. Amén. Son del Señor. Pero es bien importante para la oveja saber discernir y saber entender cuál es el lugar que el Maestro tiene para ti. Una semana antes de salir de una iglesia donde estuve muchos años, ya estábamos mi esposa y yo casados. Yo me acuerdo un domingo en la tarde, estaba sentado escuchando la prédica y yo pensé para mí mismo, yo nunca me voy a ir de esta iglesia. Yo creo que ninguna otra iglesia me voy a sentir en paz. A la semana ya me tenía fuera en otra iglesia el Señor. Yo hablé con mi pastor, él me bendijo y salí bien. Pero vi a esta oveja con las patas rotas y el lobo se estaba comiendo a otra oveja y la estaba volteando a ver como diciéndole, ahorita es tu turno. Y los ojos, la desesperación, la impotencia que había en los ojos de aquella oveja me causa todavía un dolor grande en mi corazón, porque hay mucha gente así que no se le permite avanzar,
que no se le permite ser desarrollada, que no se le permite crecer. Qué orgullo y qué bendición para mí ver que mis hijos hacen cosas mayores que las que yo hago. ¿Sí me está entendiendo? Eso es algo que yo digo y yo creo firmemente, que todo líder, todo pastor, todo ministro, es una de las características que debemos demostrar, porque es algo que Cristo mostró. Mayores cosas harán estos. Amén. Jesús lo dijo. Amén. Entonces dice, veo lágrimas y dolor y a emisarios insensibles. ¿Cuáles son los emisarios? Simplemente siervos de Satanás, gente que no está sirviendo a Dios y que está dentro de la iglesia pensando que le sirve a Dios, pensando que está haciendo las cosas como en una ocasión Saulo lo pensaba. Saulo había dedicado toda su vida al estudio de la palabra, era alguien sumamente preparado, sumamente estudiado, y pensando que servía a Dios, estaba sirviendo a alguien más, estaba yendo en contra del maestro. Veo a emisarios insensibles desnudando y poniendo a vejación, ¿qué es esto? Para que sean golpeadas, a ovejas que han cometido errores. Los veo como a los fariseos que tomaron a la mujer adúltera y la arrastraron hasta los pies del maestro para acusarla. Escucha esto. Este será un tiempo en los cuales muchos ministerios serán arrastrados de manera pública ante los ojos de fieles e infieles para ser apedreados sin misericordia de manera pública. Ten mucho cuidado de no ser de los que agarran la piedra para aventar en contra de los demás. Si alguien más, un ministerio conocido o no muy conocido o muy conocido, llega a decir algo o hacer algo que está mal o que a tus ojos está mal, a ti no te corresponde juzgar, a ti no te corresponde agarrar la piedra, porque con la vara con la que mides vas a ser medido. Gracias a Dios por ese amén. A ti te corresponde orar por ese siervo, esa sierva que tal vez cayó en pecado, pero que no te corresponde a ti juzgar, no te corresponde a ti ir en contra de, ni mucho menos ser un instrumento para que eso se haga público. A mí me choca, no concibo ver cuando gente postea en internet artículos de que pastor cometió este pecado, que esta persona hizo este pecado. Están exhibiendo al mismo cuerpo. Es como si pasara algo grave, que encontraras, digamos, a tu hijo bien drogado y bien borracho tirado en la calle y le tomaras una foto y lo postearas. Encontré a mi hijo bien borracho y bien drogado en la calle. ¿Harías eso con tu hijo? No. Entonces, ¿por qué nos ponemos a darle, a promocionar la mala imagen y propiciar burla, aún de aquellos que se dicen ser hijos de Dios y cometieron un pecado? Porque a los ojos de los infieles ellos son lo mismo que tú. Ahí ya no dijiste amén. A los ojos de los infieles, si uno que se decía cristiano comete un error y es figura pública, eres tú igual que él. Porque ellos no saben discernir quién es hijo y quién no es hijo de Dios. Entonces, por eso debemos de tener mucho cuidado de no caer en esas conductas fariseicas. Amén. Este es el año en el que yo llamo a mis hijos a tomar su lugar en la mesa, que adopten su postura de hijos y déjenla de mendigos. Ya no coman más de las migajas que caen de la mesa, sino sentaos y disfrutad de los manjares que llegan al estar en mi presencia. Venid y comed del buen pan y tomad del buen vino,
Y esto capacitará su espíritu para ser sensible a mi voz y discernir mi corazón. El alimento que yo les doy es un alimento que nutrirá y sanará sus espíritus. En este año va a haber una comunión tan hermosa con el Espíritu Santo de Dios, en ese lugar secreto, en la presencia de Dios, que vamos a ser enseñados, vamos a ser instruidos. Jesús dijo, les falta mucho que les quiero enseñar. Falta mucho que les quiero enseñar, hay mucho, pero les envío al Espíritu Santo. Él los va a instruir, Él los va a guiar a toda verdad. Entonces viene una enseñanza tan hermosa, viene una palabra de reto, vienen cosas que van a chocar con muchas estructuras que tenemos en nuestra mente, con muchas cosas que nos han sido enseñadas como algo de parte de Dios desde hace mucho tiempo atrás, que se vienen pasando de generación en generación y lo vemos como es algo que tiene un sustento bíblico cuando en realidad no. Va a haber cosas que nos van a retar, pero si tenemos esa comunión con el Señor, esa comunión con el Padre, vamos a poder caminar. ¿Va a haber persecución? Sí, va a haber persecución. ¿Por qué? Porque vas a estar yendo en contra de la corriente, pero adivina que el camino es angosto. Y acuérdate que antes de ganar una victoria tienes que pasar por batallas. Y a la carne es a lo primero que tenemos que vencer. ¿Amén o no amén? Porque no se trata de que el Espíritu Santo nos agrade a nosotros. Se trata de nosotros agradar a Dios. Como les decía, no acoplar a Dios a lo que yo quiero, sino decir, Señor, aquí estoy, quiero hacer tu voluntad. ¿Cuántos de aquí están fuera del camino? Aunque están sentados en una banca. ¿Cuántos podemos encontrarnos ahora mismo afuera del centro de la voluntad de Dios? ¿Por qué? Porque estamos pensando que aún no es el tiempo, o ya tengo tiempo, más adelante lo haré, más adelante voy a rendirme, más adelante ya es el tiempo. Es tiempo de que tomemos nuestro lugar en la mesa, que adoptemos nuestra postura como hijos, dejar la postura de mendigos. No estamos para comer las migajas, estamos para comer de la mesa de los manjares que el Espíritu Santo nos da, que en la presencia de Dios podemos nosotros encontrar. Comer del buen pan y tomar del buen vino. Aquellos dispuestos a ser revestidos. ¿Por qué? Porque va a tomar una disposición tuya y mía. Yo no puedo hacer que tú estés dispuesto. Yo no te puedo forzar a ti a que tú seas revestido. Es una decisión que tú tienes que tomar. Yo no te puedo ir y agarrar de la mano, ir y meterte a tu lugar de habitación y cerrar la puerta. Es algo que tú tienes que decidir. Aquellos dispuestos a ser revestidos con la identidad de hijos serán revelados como tales. Escucha esto, no solamente delante del mundo, sino delante de la iglesia y delante de mi creación. ¿Qué significa esto? Que delante del mundo van a ver ellos verdaderamente qué es un hijo de Dios. ¿Quién es un hijo de Dios? Persona con autoridad, persona que predica sin palabras, con el ejemplo, persona que se mueve en un poder y en una autoridad. Persona que el enemigo no se le puede acercar. Persona en bendición de lo alto, aún en medio de carencia, con provisión sobrenatural. Gente movida a los ojos del mundo, van a poder ser reconocidos. Delante de la iglesia, un instrumento del Espíritu Santo para llevar palabra, para llevar sanidad, para llevar alivio, para simplemente dar un abrazo del Padre a quien necesita afecto y necesita cariño. Y gente en la misma iglesia reconociendo a los hijos de Dios. Y los hijos de Dios pueden reconocer a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hay una misma naturaleza, hay un mismo espíritu. Y también dice, delante de la iglesia y de mi creación. ¿Qué significa? Que la creación va a reconocer que cuando tú digas,
deja de llover, ¡pum!, va a dejar de llover. Que cuando tú le abres a los elementos, que cuando venga un huracán, que cuando esté pasando algo, tú vas a poder hablar, porque tienes autoridad como hijo de Dios. Y la creación va a reconocer, el que está hablando no es José, no es Pedro, no es Juanita, está hablando el Señor a través de sus hijos, y me tengo que someter. La creación reconociendo la autoridad que hay en un hijo de Dios. Esto está fuerte. Aquellos dispuestos a ser revestidos con la identidad de los hijos. Que muchos andamos vagando con, ay, mi Diosito, dame una palabrita. Bájese, sáquese de ahí de abajo y venga y siéntese arriba. Deje de estar comiendo migajas. Que yo tengo un lugar para usted acá arriba, mijo. Órale. Ya deje de andar ahí tristeando. Es hijo. Tiene un lugar. Este es un año en el que yo llamo a mis profetas a levantarse. Ya que así como en los tiempos de Elías, habrá persecución por parte del espíritu de Jezabel, que se ha infiltrado en muchas iglesias para mermar su avance e impedir su crecimiento. Profetas del Altísimo, levantaos, para que sean llenos e investidos con el poder de lo alto, y nada les podrá hacer frente, ya que haré sus frentes como de hierro, y no los podrán enfrentar, porque al hacerlo no tendrán el respaldo de poder que tendrán ustedes. Reto a los que han sido llamados por Dios en el ministerio profético a levantarse. Sí va a haber persecución, pero a mí me encantó eso que dijo, cuando se levanten en contra de ustedes, dice, ellos no van a tener el respaldo de poder que ustedes, mis profetas, sí. Acuérdate de Elías, cómo retó a toda la nación. Elías se levantó, retó a todos los profetas de Baal, retó al mismo rey, retó a todo el pueblo, y él era el único profeta que quedaba. Y a él fue el que respaldó el Señor. Y en él, cuando llegó la palabra, llegó la respuesta, y llegó la manifestación del poder de Dios. Este es un año en el cual los profetas del Altísimo tienen que levantarse, tienen que ocupar su posición para poder ser llenos, poder ser investidos de ese poder de lo alto. Los espíritus de Acab y de Jezabel serán manifestados, y esto hará que sea revelado lo torcido, así como el culto al hombre. Muchos se darán cuenta de los altares que están levantados en sus corazones, hogares y aún en iglesias, donde se ha dado adoración, mas no a mi presencia. Qué fuerte está esto. Levantaré pues el ministerio profético con tal fuerza que sus jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños, y aún los pequeñitos traerán mensaje de parte mía. Este es el momento en el cual aquello que está torcido, aquello que está bajo corrupción va a ser manifestado. El culto al hombre va a ser manifestado. Y nos vamos a dar cuenta de los altares que están levantados en nuestros corazones, y que no debe de haber otro altar. Debe de estar el trono del Rey de Reyes en nosotros, el trono del Señor de Señores. No debe de haber ninguna otra cosa, ni siquiera una fortaleza, porque Cristo es nuestra fortaleza, Él es nuestro escudo, Él es nuestro refugio. Las fortalezas, escucha bien esto, y ya te lo he enseñado, son las posiciones teológicas, las doctrinas que adoptas y que sientes que debes de defender. Y te he dicho, cuando llegas a la presencia del Señor tienes que abrir tu corazón, y todo lo que es de Dios va a mantenerse de pie, y todo lo que no es de Dios se va a caer. Tú no tienes por qué estar defendiendo ninguna postura. Tú cuando llegas, acuérdate, a Jesús se le oponían, y Jesús sabía lo que ellos estaban tramando, y muchas veces no dijo nada, y muchas veces respondió, pero de acuerdo a una enseñanza.
para que aquellos que estaban alrededor pudieran ser instruidos. ¿Estamos entendiendo? Lo que haré yo en medio de ustedes ocasionará gran avance y grandes victorias en ámbitos donde anteriormente no habían podido avanzar. Este año los llevo a la frontera de su tierra de promesa. Este año los conduzco a la tierra prometida. Este año los saco de esclavitud y les doy lo suyo, su heredad. Este año prestarán y no tomarán prestado. Darán y lo harán en abundancia, porque llenaré los graneros de aquellos que en medio de su necesidad me supieron honrar y supieron compartir. Levantaos, hijos e hijas, que he oído su clamor y estoy atendiendo a su oración. Levantaos y entrar en el lugar de comunión conmigo. Toma lo que te corresponde, endereza lo que está torcido y posiciónate en la mesa de comunión. Levanta tus manos y empieza a adorar al Rey. Empieza a adorar al Rey y di: Señor, aquí estoy. Yo respondo a tu palabra. Yo creo en tus promesas. Yo creo en lo que tú me has hablado, Señor. Yo quiero entrar en ese lugar de comunión. Yo quiero llegar, Señor, a ese lugar de comunión, como tú nos has dicho. Ven, mi pueblo, entra a tu recámara, cierra la puerta detrás de ti, ocúltate por un tiempo mientras pasa la ira del Señor, porque aquí el Señor sale de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra por su iniquidad. La tierra también mostrará la sangre derramada y ya no va a poder ocultar a sus muertos ni ocultar su culpa. Ayúdanos, Señor, a poder entrar a ese lugar secreto, a ese lugar de habitación, a poder disponernos para ser revestidos por esas vestiduras de hijos, esa identidad de hijos. Ten misericordia, Señor, de aquellas ovejas que están siendo maltratadas, de aquellas ovejas que están dañadas, de aquellas ovejas que están heridas. Ayúdanos, Señor, mostrándonos, Espíritu Santo, las cosas que están torcidas en nuestra vida, las cosas que están corruptas, que no están bajo el orden tuyo, Señor, para podernos arrepentir de todas aquellas cosas que nos vayas mostrando, porque no queremos vivir fuera de tu voluntad, no queremos caminar, Señor, fuera de tu comunión. Perdónanos de todo pecado, perdónanos de toda falta. Deseamos tener esa comunión contigo. Deseamos entrar en ese lugar secreto de comunión contigo. Oh Señor, levanta a tus profetas, no hablando palabra de su corazón, sino hablando palabra de tu corazón, no hablando sus puntos de vista, sino lo que tú les ordenas, lo que tú les dices. Manifiesta tu presencia, Señor. Manifiesta tu presencia en esa búsqueda en la que entramos, en esa búsqueda en la que entramos, Señor, en tu comunión, de tu comunión. Y enséñanos. Queremos derrumbar todo altar, derrumbar toda otra cosa a la que le hemos dado adoración que no ha sido tu presencia, le hemos dado tiempo, le hemos invertido. Perdónanos, Señor. No queremos que no haya otra cosa más que tu trono establecido en nuestro corazón, que tu reino sea manifestado en nuestras vidas. Dale gracias al Señor por su palabra. Dale gracias al Señor por su palabra. Gracias. Júntense por familias. Vamos a hacer una oración. Ya vamos a despedirnos. Júntense por familias. Que nadie esté solito. Los que estén solitos, acérquense unos con otros. Todos como una familia. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Señor, te damos gracias por cada familia aquí representada. Yo los bendigo en tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque nos has permitido llegar hasta este día. Podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Sé tú, Señor, con cada varón, con cada varona, Señor, con cada primogénito, con cada hijo, con cada hija, tanto natural como espiritual en esta casa. Sean, Señor, poseedores de la herencia del Altísimo. Que podamos caminar juntos, Señor, como una familia en la fe, agradándote a ti, apoyándonos los unos a los otros, siendo fieles, Padre, para contigo en todas las cosas. Creemos en tu palabra. Creemos, Señor, en lo que nos has hablado. Gracias te damos, y sea la bendición del Dios omnipotente sobre cada uno de ustedes. Guárdalos de todo mal, de todo peligro, Señor, y que la palabra que nos has hablado el día de hoy sea cumplida. Esa palabra profética sea cumplida sobre cada uno de ellos, de sus casas, de su familia, y que toda estrategia del enemigo falle. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos por este último servicio del año. Te damos la gloria y la honra por lo que tú has hecho. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Rey. Gracias, salúdese. Estamos despedidos. El Señor le bendiga. Feliz año nuevo.